¿Qué tal, mis queridos atrapados? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos visitando un lugar totalmente especial y mágico dentro de nuestro estado, que es Tlaxcala. Les estamos hablando que venimos a visitar el día de hoy el municipio de Huamantla, por un lugar muy especial en este lugar. Y les estamos hablando de nada más y nada menos que del Museo Taurino de Huamantla. Este lugar tiene diferentes salas que nos van a ir dando la historia tanto de la tauromaquia como del desarrollo de las ganaderías, de los toreros dentro de nuestro estado de Tlaxcala, a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, acompáñanos en este video, mis queridos atrapados. Aquí en este lugar te van a explicar lo que es el origen de la fiesta brava, fiesta taurina, con todas estas piezas que de cierto modo explican la historia que ha tenido desde sus inicios. En este caso nos explicaban que pues en el inicio, por lo mismo que no era necesario tenerlos en una ganadería como tal, en España lo que hacían era de repente iban y los perseguían, o sea, iban montados en sus caballos para pues ver a estas especies. Y entonces lo que hacían era corretearlos, es decir, los correteaban desde donde estaban, desde el monte, hasta pues vaya, donde ellos estaban ubicados. Es ahí donde justamente nace el término de corrida de toros y precisamente algunos de ellos pues llevaban su capa, entonces lo que hacían era jugar con ellos y pues ahí precisamente tiene su interesante origen. Después de eso nos explicaban que aquí tenemos un muro conmemorativo de lo que fue el origen de la profesionalización de esta actividad, es decir, primero y de igual manera de cómo se fueron conformando los trajes con los que contaban, porque si lo pueden apreciar, de inicio era como más común que fuera algo con ropa común, o de ese entonces no tenían como tal una clasificación o un segmento, y después pues ya fueron adoptando diferentes incluso tradiciones necesarias dentro de lo que ha sido, que se mantienen hasta hoy en día, que son los diferentes trajes ya con un poco más de elaboración y todos los instrumentos que deben de llevar. Nos explicaban que en esta tradición o en este sector no es muy común ver que las personas tengan, vaya, su bigote. Era más común ver que se dejaran un poco aquí la patilla o la tipo barba. Entonces se nos hizo algo muy interesante que pues con el paso del tiempo fue evolucionando hasta ya llegar a tener su capa como tal o específica para esta actividad. Y de igual manera ya tenían trajes un poco más elaborados. De igual manera, una de las cosas más tradicionales dentro de este sector es la famosa coletilla, que como pueden ver la tiene en esta imagen Vicente Pastor Durán. Y pues esta coletilla anteriormente nos explicaban que se la dejaban los toreros de manera natural. Hoy en día hay quien se la deja de manera natural y pues hay quien ocupa algo que la reemplace, pero que pues de igual manera no deja de ser simbólico. Por eso les digo que hay cosas que se mantienen desde sus inicios y vaya, de ahí van evolucionando cosas que se han mantenido incluso hasta nuestros días. Acá tenemos una impresionante representación en maqueta de lo que es la Plaza Monumental de Toros Plaza México, que nos decían que fue elaborado no por alguien que tenía conocimientos como tal para hacer este tipo de trabajos, sino que la elaboró alguien que tenía el oficio de ser zapatero y era muy aficionado justamente a esto. Entonces a él le llamó la atención representarla y vean el nivel de detalle que hizo. Nos explicaban que hay muchos elementos que se ocupan dentro de la zapatería y que él utilizó como para poder hacer esta maqueta tan exacta, tan específica, porque incluso hasta las escaleritas que tiene en la parte baja y todos los accesos y demás los tiene detallados de una manera totalmente impresionante, mis queridos atrapados. Esta es la primera sala, que es la tauromaquia en el tiempo. Como tal nos va a dar un bagaje histórico, nos va a dar la base de lo que fue. Acá tenemos la representación de algo muy interesante que nos decían que eran, vaya, los precursores identificables que tenían en esos tiempos. Nos decían que esto es justamente lo que se hacía, una muestra que se tomaba después de que estos toreros fallecieron. Entonces pues estamos viendo prácticamente cosas totalmente originales. Todo lo que está aquí es 100% original, entonces eso le da un valor agregado a este museo totalmente diferente por no solo la tradición histórica, que tiene más de 500 años, sino de igual manera los elementos que tiene dentro de esta sala. Entonces estamos en la primera,
aquí vamos a pasar a lo que son los anuncios, los espectaculares que eran en esa época los que se utilizaban. Nos explicaba que había requisitos que tenían que tener siempre este tipo de anuncios, que en este caso era la fecha, la ganadería, el día, y nos empezaron a decir que anteriormente era más importante de qué ganadería venían los toros para saber qué tipo de toro eran los que iban a ir a ver, pero que también se empezó a tomar relevancia quién iba a estar toreando, que en este caso fue cuando empezó a tener como mayor peso, porque acá, como pueden ver, pues sí están como los tres matadores, pero como tal no hay algo tan específico como decir él es el que va a estar. Y pues acá en todos, creo que incluso hasta hoy en día, son cosas que se mantienen y que son muy importantes que vengan. De hecho, ahí se nos hace muy curioso que diga 4 arrogantes y hermosos toros, porque pues no deja de ser justamente eso para lo que se van a preparar durante muchísimo tiempo. Y de igual manera, durante muchísimo tiempo se va a preparar al toro. Ahorita les vamos a explicar un poco más durante el recorrido. Y pues, mis queridos atrapados, de este lado tenemos los que son los marcadores, estos famosos instrumentos que utilizaban o que se utilizan de hecho todavía en las ganaderías con diferentes técnicas, evidentemente, pero estos eran los que se ocupaban con, bueno, primero se calientan para que puedan hacer la marca dentro del ganado. Hoy en día creo que existen diferentes técnicas, que es en frío, bueno, hay diferentes técnicas para que pues vaya, el animalito no resienta tanto, porque pues esto no deja de ser caliente. Entonces imagínense, mis queridos atrapados, pero básicamente estos son muy comunes de ver en las plazas de toros, que están pintados. De igual manera tenían diferentes colores representativos, que es lo que nos mencionan que muchas veces vemos, no solo esos, sino en esos que están hasta allá arriba. Esos 3 son de ganaderías diferentes, porque cada ganadería tiene, vaya, estos como identificadores, no solo de las iniciales que tienen en sí las ganaderías. Aquí, por ejemplo, podemos ver justamente estos marcadores, pero ya en las ganaderías de Tlaxcala nos decían que esta no está actualizada, ya que el estado de Tlaxcala es el estado más pequeño de todo México, pero que más ganaderías tiene todavía. Nos decían que cuenta con 39 ganaderías registradas oficialmente a nivel nacional, de las 280 que existen a nivel México. Entonces somos uno de los que más ganaderías, o el que más ganaderías tiene a nivel nacional dentro, vaya, de este sector. Acá justamente tenemos lo que les queríamos dar a entender de ese lado, que era la marca que le daba la ganadería como tal, lo que lo representaba, o la inicial que mayormente lo representaba. Ellos tenían un conteo, por eso es que van a ver estos números, es decir, por eso están marcados de cierto modo, porque nos contaban que los toros en sí, o el ganado, tiene hoy en día incluso su árbol genealógico, es decir, este toro viene de este semental o de esta hembra, entonces se veía qué tan buena genética podía tener o qué tan bravo podría ser para que pues vaya, fuera uno de esos que fuera a entrar en el ruedo. Entonces, por eso es que tenían estas diferentes marcas que pues podemos ver incluso hoy en día. Es muy interesante. Acá pasamos a lo que son diferentes fotos emblemáticas de toda esta cultura, de toda esta tradición. Y precisamente nos decían que ese que está ahí arriba era la forma en que Tlaxcala le daba como esta publicidad a esta actividad. Por eso dice Secretaría de Turismo. Me imagino que era Secretaría de Turismo a nivel federal. Y esa imagen que representaba a Tlaxcala. Entonces, sí, mis queridos atrapados, esto es algo totalmente extenso, tiene una contemplación de las más pequeñas características con las que te imaginarías que contempla, porque incluso en el color o en los colores que llegan a tener estos toros, existen diferentes adjetivos que se le van a ir dando para poder identificarlos de igual manera, hasta en los detalles más pequeños, incluso en la frente, en las patas, en su pelaje en general, van a tener sus identificadores. Nos decían que los más comunes en sí pues son los toros negros, los blancos, y pues en este caso ya existen las variaciones, que es negro con blanco, se van a ir viendo un poco más castaños, vaya, se va buscando que tengan esas características y van recibiendo diferentes nombres adjetivos de eso. Acá nos contaban justamente que era algo muy interesante, un personaje muy representativo que era Jorge el Ranchero Aguilar, junto con otros personajes muy interesantes y muy importantes dentro de este sector. La verdad, les vamos a ser sinceros, no tenemos mucho conocimiento del tema, por eso era un museo que nos daba mucha curiosidad venir a visitar y poder transmitirles a ustedes, porque se nos hace totalmente interesante y algo muy relevante dentro de nuestro estado de Tlaxcala,
que sigue siendo relevante en ciudades como la Ciudad de México, en Puebla. Entonces son cosas que queríamos transmitirles a ustedes que tenemos en nuestro estado, que de igual manera, pues si ustedes saben de qué personajes estamos hablando, de algunos otros que nos están faltando mencionar, pues ustedes déjenoslos en los comentarios, porque son cosas muy interesantes. Justamente les mencionábamos eso de que se nos van a estar pasando algunos personajes, algunos nombres, porque la verdad hay que reconocerle a este lugar que las personas que nos fueron explicando tienen un conocimiento sumamente amplio de cada uno de los personajes y de cada uno de los detalles, incluso por más pequeño que sea, de este lugar. Entonces la verdad, les vamos a ser sinceros, nosotros no tenemos el conocimiento para reconocerlos a simple vista, pero si ustedes vienen van a poder encontrar, vaya, esta asistencia que ustedes pueden solicitar. Van a poder explicarles quién es cada uno de estos personajes, cuál fue su trascendencia dentro de este mundo, que pues en sí, pues de igual manera tiene diferentes categorías. Nosotros de igual manera no lo sabíamos como tal, que más adelante nos explicaron con justamente estos trajes que están exhibidos. Todos los trajes que están exhibidos fueron utilizados en algún momento por diferentes toreros, bueno, hablando de toreros en general, porque nos explicaban que hay matadores, hay novilleros, hay picadores. Entonces hay diferentes categorías que pues van a existir dentro de este segmento, que se nos hacen muy interesantes. Y pues de igual manera hay que reconocer la diferente evolución que tuvieron dentro de sus vestimentas, porque cada uno de estos toreros tiene su diferente estilo. Como lo pueden ver, ningún traje, me atrevo a decir, es igual. Todos los trajes que estamos viendo son diferentes. Tienen unos detalles impresionantes. Es impresionante las libélulas que tiene ahí, las florecitas, los cuadrados que tenían que hacer, las mangas que tiene. Entonces todo este trabajo pues es elaborado a mano. Ahorita vamos a pasar a otra sala donde nos mostraban justamente uno de estos trajes que tiene un peso increíble, mis queridos atrapados. Tienen una técnica de igual manera para poder ponerse esta vestimenta que es, vaya, súper interesante. Entonces pues aquí estamos pasando a lo que es la tercera sala, que es el arte taurino. Como pueden verlo allá, justamente esta es la primera donde nos dan el bagaje histórico, la segunda que es esta de donde venimos, y la tercera, mis queridos atrapados, que es una sala parteaguas que de cierto modo nos da una historia, nos da un contexto más consciente de lo que ha sido la expansión de esta cultura, de lo que ha sido la tradición, porque pues de igual manera han existido diferentes intercambios culturales, principalmente con España, precisamente porque pues en México fue donde se desarrolla esta tradición o esta cultura. Después a España la adopta un poco más. Entonces este tema es muy importante, mis queridos atrapados, porque contempla diferentes disciplinas. De hecho contempla, yo creo que todas las disciplinas posibles o de las que existen incluso hoy en día, porque pues como podemos ver existen expresiones artísticas que contemplan pues estos diferentes tipos de diseño, diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes materiales. Incluso también tenemos lo que es la escultura, como lo podemos ver aquí, mis queridos atrapados, que justamente lo ocupaban o lo utilizaban en esta representación de los personajes que les mencionamos al inicio. De igual manera contemplan lo que es el diseño, la arquitectura, la infraestructura, con el diseño de las plazas, con que todo sea lo más seguro, lo más resistente posible. De igual manera tenemos no solo el desarrollo en esa área, sino nos decían que las ganaderías no solo crían toros o en este caso ganado de ese estilo, sino de igual manera tienen caballos, porque en las ganaderías nos explicaban que es un medio con el que se transportan en sí es con los caballos. Entonces no solo se desarrolla ese tipo de ganado, sino también se desarrolla otro tipo de crianza en estos lugares. De igual manera se desarrollan el trabajo artesanal, los diseños que tenían que llevar, porque todos estos trajes, mis queridos atrapados, les volvemos a mencionar, no podemos explicarles lo bonitos que son los trazados que tienen, pero pues están hechos a mano, mis queridos atrapados. Todos estos pequeños detalles, por muy finos que se vean, son elaborados a mano. Entonces eso le agrega un valor totalmente diferente al que nos podríamos imaginar. Todas estas piezas artísticas, el diseño, la estructura, vaya, es un tema muy, muy interesante que, como les repetimos, queríamos traerles a ustedes para que pues pudieran entender por qué existe esta tradición, esta cultura detrás tan importante dentro de nuestro estado. Entonces pues, si mis queridos atrapados, estamos pasando a la penúltima sala de lo que es este museo. Les digo, estamos súper impresionados con toda la explicación que tenemos. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque este lugar da para, vaya, pasarse una semana
totalmente a detalle recorriéndolo, pero pues para efectos de ustedes vamos a hacerlo lo más breve posible. Es muy probable que tenga 2 partes o incluso una tercera, pero vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Entonces pues pasamos aquí justamente a lo que es una de las cosas más importantes, que es el desarrollo de los toreros tlaxcaltecas. Nos decían que el desarrollo principalmente fue de Jorge el Ranchero Aguilar, uno de los más reconocidos a nivel mundial, porque pues justamente como les digo, inicialmente se tenía el intercambio, luego se canceló porque eran extremadamente buenos los toreros mexicanos, luego se volvió a aperturar y en esta apertura fue cuando en México, de México se iban a España justamente a torear, incluso a otras partes del mundo, mis queridos atrapados. Esto tiene una relevancia a nivel mundial, como les digo. Entonces pues acá tenemos a otro referente nacido aquí en Huamantla, que como lo podemos ver justamente aquí en la plaquita. De igual manera, mis queridos atrapados, pues acá hay diferentes plaquitas. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a visitar este increíble lugar en el bonito municipio de Huamantla, pues van a encontrar las diferentes remembranzas históricas que tiene como tal la explicación de estos muros. Y pues acá nos explicaban que este personaje fue muy importante dentro de todo este desarrollo taurino dentro de nuestro estado, que es Fernando de los Reyes el Callao. Entonces este personaje fue uno de los principales a nivel México y a nivel mundial, porque pues destacó muchísimo en este sector, tuvo diferentes hazañas, diferentes logros que pues fueron relevantes dentro de este sector. Y acá tenemos un lugar conocido ya, que es la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar, que es la que se encuentra en el municipio de Tlaxcala. De hecho, miren, pues aquí está precisamente justamente su plaquita. Entonces acá es donde regularmente subes del exconvento, que es aquí es donde estoy yo, es donde se encuentra el Museo Regional aproximadamente. Y saliendo del Museo Regional, que si no han ido a ver ese video, váyanlo a ver, muy interesante la verdad. Saliendo van a encontrar lo que es este emblemático sitio, que es la Plaza de Toros. Déjenos en los comentarios de igual manera si les gustaría que fuéramos a recorrer algún día precisamente la Plaza de Toros, para pues ver si les gustaría, si les interesaría, para que nosotros hagamos lo posible y podamos ir a este lugar emblemático, mis queridos atrapados. Entonces, como les digo, hay diferentes representaciones. Acá pasamos a otro de los referentes, no solo mexicanos, sino a nivel mundial, que de hecho la Plaza de Toros de Apizaco lleva el nombre en honor a el Pana, que como lo podemos ver nos explicaban que es uno de los más bravos, de los más auténticos, de los más arraigados a su estilo, porque nos explicaban que él no ocupaba, hay diferentes tipos de capa, hay una capa de descanso, pero él no ocupaba capa de descanso, mis queridos atrapados. Él utilizaba un zarape de saltillo, que como podrán recordarlo en nuestro video de el recorrido por los murales de Palacio de Gobierno y de igual manera por el Museo de la Memoria, nos explicaban que pues Saltillo fue fundado por tlaxcaltecas, entonces por eso es que él utilizaba este elemento representativo de descanso, por eso lo llevaba. Por eso aquí pueden ver a diferentes toreros con estos, pero él no, él llevaba su zarape. De igual manera nos explicaban que la coletilla que él tenía era de manera natural, entonces pues vaya, era uno de los toreros más importantes, reconocidos y auténticos a nivel nacional e internacional, mis queridos atrapados. Acá tenemos a un torero un poco más contemporáneo, que es Rafael Ortega, que de igual manera fue muy emblemático y muy importante a nivel México y a nivel mundial, no solo a nivel Tlaxcala, sino a nivel mundial, reconocido en diferentes sectores, que pues falleció recientemente, pero que pues por eso les digo que es uno de los más contemporáneos. Acá tenemos pues diferentes pinturas. Precisamente nos decían que esta era una capa de descanso, pero pues incluso las capas de descanso tienen sus detalles, vaya, sus bordados son impresionantes, mis queridos atrapados. De igual manera, esta tradición, esta cultura, pues se ha extendido para que existan diferentes personajes dentro del sector femenino. Les vamos a quedar debiendo los nombres porque pues la verdad les digo que es un tema en el que no estamos tan envueltos o que no estamos tan adentrados, la verdad, de manera general, pero que pues de igual manera que sepan que hay diferentes representantes en este sector. De igual manera este es un traje que justamente está aquí exhibido, que fue elaborado por una persona que se dedica a hacer justamente este tipo de trabajos, que justamente viene o proviene de aquí de Huamantla. Aquí tenemos pues otra
justamente esta parte nos decían que está en desarrollo porque están reestructurando el acomodo, la organización y las piezas que están en exhibición. Y aquí justamente nos decían que va a estar enfocado a lo que es esta tradición, esta cultura, pero en los más pequeños. Es decir, aquí nos explicaban que en las escuelas de Huamantla y de sus alrededores, lo que practican o a lo que juegan regularmente no son cosas como el fútbol o algún deporte, sino que más bien lo que ellos hacen es hacer una simulación, lo que hacen es jugar a que torean con alguna sudadera incluso. Entonces es algo que les digo que está muy presente aquí, que en nuestro estado de Tlaxcala, que es muy importante que ustedes puedan entender, que ustedes puedan vaya a entender, y que nosotros queremos compartirles a ustedes que es toda esta tradición, toda esta cultura que existe y que se ha desarrollado en nuestro territorio. Entonces ahorita vamos a pasar a otro sector que está enfocado un poco más a lo que es la creación de este museo y otra tradición que se nos hace muy representativa hoy en día de lo que es el estado de Tlaxcala, pero en sí el municipio de Huamantla. Y pues justamente nos teletransportamos desde allá, mis queridos atrapados, con el poder de la edición hasta aquí, que es Huamantla Taurina. Este es un espacio totalmente representativo, todavía más de lo que ya es la sala anterior, para lo que es esta tradición, esta cultura dentro de lo que es nuestro estado, pero especialmente para lo que es el municipio de Huamantla. Aquí tenemos una representación de lo que es la Virgen, precisamente de lo que es este lugar, y atrás tenemos justamente una representación en pintura de dos toreros que pues tienen una velita. Se podrán estar preguntando, bueno, pero ¿por qué tienen esta representación? ¿Por qué están así? Nos explicaban que esta era la corrida de las luces. Lo que hacen es poner precisamente a la Virgen en lo que es la Plaza de Toros, en el centro, hacen un tapete de acerrín y los toreros lo que hacen es salir con una de estas velas, salen en conjunto, mientras que la van cargando mujeres con una vestimenta específica. Como lo pueden ver, a ver si se alcanza a ver, atrás tienen a los toreros con precisamente la vela, y la plaza de igual manera tiene una de estas velas. Es decir, llegan a la plaza, están las luces encendidas. Al momento de que se va a hacer esto, que es previo a la celebración, apagan todas las luces, prenden las velas y justamente da ese increíble espectáculo, mis queridos atrapados. Pero pues después de esto es cuando se inicia una corrida de toros, y ya cuando termina la corrida de toros salen y ya están elaboradas todas las alfombras por las que va a hacer el recorrido la Virgen. Acá tenemos pues lo que son diferentes fotos de lo que es esta emblemática celebración, que es la tradicional Huamantlada, que pues se lleva a cabo justamente en este espacio. Nos decían que hay dos actividades que llevan a cabo, que es una estilo pamplonada, que es la que se hace a mediados de diciembre, y la Huamantlada, que es la que se hace en el mes de agosto, para que pues tuvieran precisamente ahí dice pamplonada. Y precisamente de eso tenemos imágenes aquí. Entonces, lo que nos explicaban es que no solamente es que vayan y que entren y que los correte, sino que toda esta organización, justamente teníamos la plática con el director, que fue director durante mucho tiempo de llevar a cabo este evento, nos decía que el fin como tal era hacer secciones, o seccionar las calles, soltar a los diferentes toros, pero para que las personas aficionadas a esta cultura, a esta tradición, no solamente se metieran y corretearan al toro, sino que ellos pudieran hacer, el homenaje, la referencia a lo que es esta cultura del toreo, y que ellos con sus diferentes elementos pudieran hacer la simulación del toreo. Y pues en sí es el fin que tiene, no como tal que los vayan persiguiendo, como hoy en día contemporáneamente se ha visto, que pues es una de las cosas más icónicas y que nos ha regalado momentos como ese. Que pues les digo, justamente nos advierten que es una actividad de alto riesgo, no es para todos. Entonces pues sin esquilos atrapados. Acá tenemos una de las cosas fundamentales, que está en piel, precisamente está escrita en piel, que es el documento que le da pie a que se cree este museo, que es el Museo Taurino de Huamantla, con la administración del exgobernador Tulio Hernández. Justamente él es el que nos decían que era muy aficionado a este tema y que dice, que da la orden de que aquí era una escuela principalmente, porque nos decían que pues ya tenía muchísimo tiempo. Entonces luego de eso se hace este lugar, o es decir, se restaura. Este lugar como tal abre sus puertas en 1982. La última restauración, como les digo, sigue en proceso, pero la última como tal, es decir, para poder estructurar todo como lo estamos viendo hoy en día,
fue en el año de 2022. De igual manera, pues hay diferentes fotos de la documentación de las remodelaciones que se llevaron a cabo, como lo podemos ver aquí, en donde pues existe la remodelación de este sitio. Como tal, son fotos de la remodelación de la Plaza de Toros con la que cuentan aquí, porque precisamente aquí tienen una plaza de toros. Ahorita vamos a ver si podemos ponerles unas pequeñas tomas de lo que es esta plaza, que justamente es esta originalmente, que era pequeña, de cierto modo. Nos decían que tenía una capacidad de unas 2,000 personas aproximadamente, que justamente tenía su techo de teja, pero que después fue remodelada porque pues necesitaban, para llevar a cabo estas actividades, que fuera un poco de mayor capacidad. Entonces se aumentó su capacidad, quitaron lo de teja y ahorita pues vamos a ver si lo podemos ver. Y aquí tenemos pues toreros un poco más contemporáneos, como lo que es Fernando Flores, nos explicaban, que acá podemos verlo de este lado. Acá tenemos a lo que son Emilio Macías, José María Macías y de igual manera Sebastián Macías. Nos explicaban que son estos tres que están aquí, que pues de igual manera siguen siendo muy relevantes. De hecho, todos los personajes que que vimos en las fotografías y demás, todos ellos han tenido una dinastía que fue muy importante dentro de su origen. Hasta nuestros días sigue habiendo herederos de esta tradición, precisamente de los precursores o de los primeros toreros o de los toreros más importantes y representativos que fueron existiendo dentro del desarrollo de esta cultura. Entonces, pues, si mis queridos atrapados, todo este lugar, como les digo, está ambientado precisamente en esta temática. De hecho, ahorita vamos a salir y vamos a encontrar que, pues, de igual manera hay diferentes representaciones, les digo, artísticas en todos los sentidos, que nos hacen referencia a esto. Miren, acá existe una pequeña remembranza de lo que es este lugar. Carteles del siglo XIX. Estamos bien en fechas, mis queridos. 18, perdón. De la fiesta brava en Tlaxcala. Ahorita vamos a mostrarles un mural que está más para allá. Vamos a teletransportarnos de nuevo, mis queridos atrapados. Y ya estamos aquí afuera, mis queridos atrapados, en lo que es este mural. Miren, ahí está precisamente la representación pintada de lo que es esta plaza de toros que les decimos que estaba ya dentro en maqueta. Nos decían que originalmente es algo muy curioso, pero que era rectangular. De hecho, ahí podemos ver la representación, entonces tiene todo el sentido del mundo que después la hayan hecho circular. Aquí está justamente una representación de esta corrida de las luces, que es lo que les digo, los toreros rinden homenaje. Y nos decían que cuando se retira algún torero, pues tienen que cortarse la coletilla. Y aquí está justamente lo que les decíamos, mis queridos atrapados. Allá adentro, producción se dio cuenta que existe una pintura previa a esto. No sabemos cuál sea la primera, pero aquí tenemos este dato bastante interesante, en donde está precisamente la ganadería o la hacienda de Piedras Negras. Existen diferentes figuras aquí del toreo, entonces pues, la verdad, si las reconocen, déjenos en los comentarios. Acá tenemos lo que es Huamantla, es decir, ahí tenemos lo que es HH, Huamantla, y acá tenemos la representación de lo que es la de Tlaxcala. Como podemos ver, ahí está la torre del campanario. Entonces, pues sí, mis queridos atrapados, en este bonito mural vamos a dejar este video para que ustedes puedan entender todo lo que es esta historia, todo lo que es esta cultura, todo lo que es la tradición de esta actividad que tiene un origen muy interesante y que puede ser diferente al que nosotros pensamos dentro de nuestro estado, dentro de nuestro país, incluso que es México. Entonces, pues sí, mis queridos atrapados, decirles que este es un tema muy amplio, muy interesante, que contempla diferentes sectores en todos los sentidos, dentro y fuera de lo que es como tal la tradición y la cultura. Y pues nada, mis queridos atrapados, los dejamos con este contenido que esperamos que les haya gustado muchísimo. Y pues no queda nada más que agradecerles que estén aquí en un nuevo video con nosotros. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Entonces pues, sí, mis queridos atrapados, eso ha sido todo y nos estamos saludando en un nuevo video.